Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria y continuamos nuestra serie escatológica titulada La Iglesia pasará por la gran tribulación. En esta ocasión vamos a examinar otros pasajes bíblicos sobre cuándo será el arrebatamiento de la iglesia, que la Biblia nos dice claramente que será al final de los tiempos. En esta ocasión vamos a examinar 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 58 y luego veremos Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. En esta ocasión vamos a comenzar dando lectura a 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 en adelante, y dice así la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí vemos que el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Corintios sobre la resurrección de los muertos. Y en el versículo 51 les va a contar un misterio, diciéndole que no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, haciendo una referencia a 1 Tesalonicenses 4 versículos 15 al 17, que de hecho vamos para allá para ver este pasaje, que es un texto paralelo a lo que estamos leyendo acá. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17. Dice lo siguiente: porque el Señor mismo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que vemos que a esto que se refiere 1 Corintios capítulo 15 versículo 51, cuando dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, los que murieron en Cristo y los que están vivos. Por eso es que dice no todos dormiremos, pero todos los que duerman, los que mueran y los que estén vivos hasta la venida del Señor serán transformados. Y nos dice cómo será esa transformación. Nos dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa trompeta que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17, dice:
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y sucesivamente. Dice que porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que quedemos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y ahora vamos a ver a qué trompeta se refiere el apóstol Pablo. Por varios años, cuando yo era dispensacionalista, yo me rehusaba a creer que esa trompeta, esa final trompeta que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, se refiriese a la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11. Pero cuando decidí volver a leer Apocalipsis sin ideas preconcebidas, me di de cuenta que la séptima trompeta o la última trompeta que se menciona en Apocalipsis es diferente a las primeras 6. Tiene algo en especial diferente a las otras. Y podemos ver esto en Apocalipsis capítulo 10, cuando Juan habla del ángel con el librito. Vayamos allá. Y dice así el capítulo 10, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea que aquí nos dice algo interesante, que no tan solo hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira, sino también nos menciona que hay 7 truenos. Pero aquí el apóstol Juan se le fue dada la orden a que no escribiera lo que los 7 truenos dijeron. Pero continuando el pasaje, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, escuchen bien esto, cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Cuál trompeta? La séptima trompeta. ¿Qué dice que sucederá? El tiempo no sería más. Cuando él comience a tocar la séptima trompeta, o la trompeta final, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea que la séptima trompeta, cuando la voz del séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, llegará a su culminación, como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Vayamos a ver lo que dice el pasaje siguiente cuando el ángel toca la séptima trompeta. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 en adelante. Dice lo siguiente: la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y un grande granizo. O sea que aquí vemos en la séptima trompeta cómo se culmina el misterio de Dios, como decía aquel ángel, que cuando el séptimo ángel tocara la trompeta sería el final, el misterio de Dios llegaría a su plenitud, a su cumplimiento final. Y aquí dice que cuando tocó la trompeta este ángel, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, estaban anunciando la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva en gloria a establecer su reino en la tierra. Y nos dice que los 24 ancianos se postraron ante Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, el que eres, que eras y ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, ahí está hablando de la venida de Cristo en gloria. Y nos dice que se airaron las naciones porque tu ira ha venido. O sea, ahí está hablando de la ira final, de la ira de Dios que ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. O sea, ahí está hablando claramente de la segunda venida de Cristo, cuando Dios venga a derramar de su ira sobre el mundo impío y a dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, que en ese es el momento de la segunda venida de Cristo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, que el tiempo de la séptima trompeta será al final de la tribulación. Por lo tanto, la transformación que menciona en 1 Corintios capítulo 15, cuando lo corruptible se vista de incorruptible, ocurrirá en el tiempo de esa final trompeta, cuando el misterio de Dios llegue a su culminación. Ahí será el galardón, o sea, cuando se dé el galardón a los siervos, los profetas y a los santos, que viene siendo la transformación, el arrebatamiento de la iglesia. Y esto sucederá a la final trompeta, cuando Dios toque la última trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y estaremos con el Señor. O sea, estos textos que estamos hablando, 1 Corintios 15, 51 en adelante, Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, hablan de un evento que sucederá al final de los tiempos, al final de la tribulación, durante la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga en gloria a establecer en la tierra el reino de Dios. Pues en ese momento es que ocurrirá la transformación, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia. No antes, sino al final, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el texto. Ahí ese misterio será revelado. El misterio que dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí será el arrebatamiento de la iglesia. Ocurrirá a la final trompeta, cuando los reinos de este mundo
hayan venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese en gloria a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Así que estos pasajes contradicen claramente también la creencia en un arrebatamiento pretribulacional. Nos dice que el arrebatamiento será post-tribulacional. El arrebatamiento ocurrirá cuando el séptimo ángel toque la última trompeta, la final trompeta, que es muy diferente a las primeras 6 trompetas, porque en la séptima trompeta el misterio de Dios culminará y no habrá más tiempo, ¿sabe? Ese será la culminación, el tiempo final, y ahí será cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a establecer el reino de Dios en la tierra. Y nada, esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga y seguiremos hablando de estas cosas en un futuro video, si así el Señor lo permite. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.